inauguramos hoy un nuevo momento de la diplomatura. Nos vamos a concentrar directamente en el estudio del derecho constitucional de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser un estudio pormenorizado y detallado sobre la constitución de la ciudad, y ustedes van a tener las 6 próximas reuniones puramente de derecho de la ciudad. Como se dice vulgarmente, se van a quemar la cabeza con derecho de la ciudad. Van a hablar de esto como si lo único que existiese en el mundo fuese esto. Tiene una complejidad increíble el derecho de la ciudad, que nació en 1994, que se comenzó a desarrollar tímidamente en 1996. Hay una constitución, un tribunal superior, una legislatura que se renueva, un poder ejecutivo que se renueva, tribunales de justicia abarrotados de causas, la necesidad de generar más tribunales de justicia, órganos de control como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría, el Consejo de la Magistratura, que son órganos que por momentos daría la impresión hasta que están sobredimensionados en el propio sistema de la ciudad, pero claro, es una ciudad destinada no a 3 millones de habitantes, sino a 6 o 7 millones, que es en rigor el área metropolitana. El derecho de la ciudad hoy es muy rico, no tiene riqueza en campos del derecho privado, porque todavía no se han transferido las competencias. Sin embargo, en el ámbito del derecho público, de los contenciosos administrativos, que creo que son 13 o 15 juzgados actualmente, ¿no? No me acuerdo, 15. 24 juzgados. La necesidad constante de pensar en si la litigiosidad va en aumento, y si la litigiosidad va en aumento hay que crear más tribunales. Todo esto no fue imaginado. Yo participé de la arquitectura de la Constitución porteña, iría paso a paso, y se aplica la fórmula de Radu, cuando Radu dice que los juristas, los redactores, los que hacen las constituciones, son como barcos que se colocan en el muelle y comienzan a navegar. Cuando pensamos la ciudad de Buenos Aires, no pensamos una legislatura de estas características. Pensamos una legislatura que actuase de un modo no soberano ni supremo, pero activo, profundo, que se ocupase realmente de los problemas de la ciudadanía y que fuera altamente penetrante. Si uno revisa la legislación de la ciudad, se va a encontrar con casos donde, por ejemplo, se dedican a designar personalidad destacada de la cultura de Tota Santayana. Esto no fue lo que se imaginó en la Biblioteca Nacional. Y ustedes acá lo que tienen la prueba hoy es cómo un instrumento pensado hace 17 años va navegando y navegando y navegando. El Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia que se pensó un tribunal constitucional, no alejado de la gente. Se pensó un tribunal basado en la inmediación. Vamos a crear un Tribunal de Justicia con inmediación, para que la gente pueda reclamar al Tribunal Superior de Justicia. Hoy es un órgano separado, no solamente de la gente, sino del propio Poder Judicial, porque hay problemas intestinos que lo han todavía en el examen de la ciudad, en el tema de los órganos, aunque les parezca mentira, pareciese que en un balance de 17 años de sí mínimo, el Ejecutivo saldría mejor, porque el Ejecutivo lo único que se hizo en la ciudad, y esto es culpa de los radicales y los peronistas, no se animaron a otro modelo que no fuera el presidencial, el ejecutivo. Llevaron adelante en el ámbito de la ciudad un modelo ejecutivista, con matices, pero
el jefe de gobierno de la ciudad no tiene las atribuciones que tiene la presidenta de la nación, normativas y orgánicas. Pero se siguió el mismo modelo. Recuerden ustedes que el profesor Zaffaroni, en el proyecto número 2, que entró a la Comisión Constituyente, planteó para la ciudad de Buenos Aires el sistema parlamentario. Y careció de apoyo hasta de su propio bloque. En ese momento los integrantes no lo apoyaron. O sea que hubo una iniciativa, hubo una posibilidad de discutir otro modelo que no fuera el ejecutivismo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo absolutamente esquizofrénico en materia de representación electoral, totalmente esquizofrénico, donde por un lado está el ejecutivismo mayoritarista, el que gana se lleva todo, y por otro lado una representación proporcional para componer la legislatura. Esto no está armado en ningún lugar del mundo, esta combinación. Los sistemas que tienen mayoritarismo también en el legislativo. Pero bueno, acá se armó un sistema absolutamente esquizofrénico con la idea de dar participación a la ciudadanía. Quizá, estoy pensando como constitucionalista, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sean un instrumento para equilibrar este mayoritarismo. Pero ¿qué ocurre? En la ciudad no hay paso. En la ciudad no hay paso. Noten ustedes, esto es lo siguiente, lo que yo propongo. Cuando a uno le duele la cabeza, o no toma nada, o toma una píldora antijaqueca. Es decir, no tomo una píldora para el riñón, tomo algo para la jaqueca. Si se elige el sistema mayoritario, es como el ejemplo que estoy diciendo, se elige el sistema mayoritario para el Ejecutivo y para el Legislativo. Punto, se terminó. Si no paso a la representación proporcional, y si voy a la representación proporcional, tengo que limitar las atribuciones del Ejecutivo. Es así. Revisen. Las principales, revisen. Las 20 democracias constitucionales más estables de los 50 años. Revisen las democracias constitucionales más estables de los últimos 50 años. Se van a sorprender en ese ejercicio mental que van a hacer. A ver quién queda en el top de las 20. ¿Republicanos o Lo que usted puede ser monarquía? piensen, para mañana, para pasado, ustedes hagan un ejercicio. 50 años, posguerra. Democracias constitucionales más estables de la posguerra. Del mismo modo que yo me compro un iPhone 4, un iPhone 5, porque tecnológicamente es lo mejor, me compro un iPad, me compro una notebook, me compro una pad, el derecho es tecnología. El derecho es tecnología. El derecho de la ciudad es tecnología. Nosotros somos tecnólogos y como tecnólogos estudiamos esta tecnología llamada derecho. Producimos, pensamos, elaboramos, conjeturamos una tecnología. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor. Si ha de ser posible que la gente, si ha de ser posible que podemos contradecir a Hobbes en el sentido de que no estamos acá para matarnos los unos a los otros, lo único que tenemos que hacer nosotros como tecnología es lo mismo que hace Mac, ¿no? Propone un iPhone 5, un iPhone 6, por ejemplo, que no se le acabe la batería, porque al 5 se le acaba. Y nosotros tenemos que pensar eso. 17 años después, todo el recorrido que van a hacer con Lorena, se van a encontrar con una comunidad donde vive la misma cantidad de gente, más o menos no cambió, el territorio no cambió, no hubo un aluvión, sí se inunda, como se inunda no hay previsiones. Pero ese momento histórico que fue la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ese mismo ejemplo que yo estoy planteando ahora, que les estoy diciendo, hay órganos que se los ven muy bien y hay órganos que no se los ven muy bien. ¿Y esto qué significa? Que pueden cambiar. Se pensó, de verdad, un tribunal superior cercano a la gente. Romper la idea de que la justicia estaba separada. ¿Y por qué no se hizo? No se pensó que las políticas públicas estuviesen a cargo de los jueces y secretarios de los juzgados contenciosos administrativos. Se pensó que las políticas públicas iban a estar a cargo de los legisladores,
que es lo que van a ver normativamente con Lorena. Pero hoy las políticas públicas se vienen a la ciudad o son alentadas o impedidas por los jueces de la ciudad y sus secretarios y sus empleados. Si uno observa, de algún observador de lo que hace la justicia de la ciudad, por lo menos la justicia de la ciudad es un fiscal de las políticas públicas. No fue lo que se pensó. Se pensó una legislatura que realmente trabajase, que se ocupase de las políticas públicas y que las políticas públicas desarrollen la coexistencia de las personas. Que las personas vivan mejor. Mostrar en la ciudad de Buenos Aires que se puede vivir mejor. Pasa que sobre tampoco se pensó un gobierno que incumple con el artículo 31 de la Constitución en cuanto a vivienda y en cuanto a otras políticas públicas. Espere. Estamos pensando en términos arquitectónicos. Vienen los arquitectos y hacen el plano. Y le dice usted un edificio de 12 pisos. Planta baja, sótano, cocheras. Esta es la arquitectura. Esta es la constitución de la ciudad. Esto es lo que se pensó. Estas circunstancias que se ven absolutamente en la ciudad de Buenos Aires, uno se preguntaría en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos querés el legislador? ¿Y por qué querés el legislador? Si el legislador de la ciudad de Buenos Aires no puede cambiar. Las legislaturas no pueden cambiar. Y la legislatura es el teatro, el ámbito que se pensó para la democracia. Fíjese usted, se pensó una legislatura donde realmente estuviese representada la gente, como le dicen ahora al pueblo, para solucionar sus problemas y desarrollar la Constitución. Y para desarrollar la Constitución tiene que ir a un juzgado de primera instancia. Pero también está la traba del jefe comunal, que también veta, y las leyes de la legislatura quedan por el suelo. O sea, hay toda una doble situación que hay una realidad. La que decís Hay una realidad. En términos de observación, los tres poderes se encuentran en el mismo, deberían encontrarse en el mismo nivel y lucirse por igual. Y coexistir. Coexistir. Lo que usted señala es muy interesante. El lucimiento o la opacidad del Ejecutivo y de los jueces es superior al lucimiento y opacidad de la legislatura. Entonces, el problema que se observa 17 años después en la arquitectura es esta situación disfuncional de la legislatura. Al margen de veto, no veto, pero a nadie se le ocurre en la ciudad de Buenos Aires, ninguna persona sensata que tiene un problema se le ocurre ir a Perú a presentarlo a la mesa de entrada para que le resuelvan el problema. Si tenemos un problema, ¿dónde vamos a ir? ¿A la Defensoría o a la Justicia? Esto no es así. No fue pensado de esta manera. Lo que van a recorrer con María Lorena González Tocci, es profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, con amplísimos cursos de posgrado, de publicaciones, futura doctoranda, y casi diría inminente doctoranda de la facultad, inminente, se está por presentar a la comisión, lo que pasa es que presentarse a las comisiones casi como el registro civil. Exacto, está casi desarrollando su proyecto de tesis, trabajando su proyecto de tesis sobre constitucionalidad, ¿verdad? Activamente, y bueno, es una brillante y exitosa abogada, además, en la ciudad de Buenos Aires. Vive en la ciudad de Buenos Aires, piensa en la ciudad de Buenos Aires, se ocupa de la ciudad de Buenos Aires. Y a nosotros nos pareció ideal que María Lorena viniese al instituto y además a engalanar lo que es nuestra diplomatura con las clases sobre Derecho a la Ciudad. Ustedes van a tener las 4 próximas clases con María Lorena y después, para seguir con el sesgo femenino, va a dar las otras 2 clases, María Fernanda Lombardo, que es otra profesora también de la facultad. Así que bueno, María Lorena, yo le agradezco el hecho de que venga acá con todos nosotros estas palabras previas para hablar un poquitito de Derecho a la Ciudad. Me sale muy crítico. Porque FIFO de una forma y FIFO de la otra. Esto es lo que van a ver. Esto es lo que van a ver. Es un gran ejercicio. Quiero decirles algo también. Hay un texto mío, muy viejo, que es del año 96, que
que después lo van a poner en Moodle, que es sobre la Constitución porteña, que está ahí, no, estaba por ahí. Se lo llevó Natalia. Se lo llevó Natalia, ¿no? Que es una visión de la Constitución porteña en 1996. Claro, lo que ustedes van a ver también a lo largo de este curso, el funcionamiento jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, y claro, se va a destacar, va a decir, bueno, la Ciudad de Buenos Aires comparado con el resto de las jurisdicciones parece Suiza, el funcionamiento jurídico. Piensa en Formosa. No se me ocurre que los jueces de Formosa lleven adelante acciones para impedirla. Acá los jueces de la ciudad están para impedir o alentar. Soy crítico con los jueces de la ciudad también. ¿Para impedir o para alentar? Algunos para garantizar derechos constitucionales. No, bueno, impedir o alentar. Digo las dos cosas. También es interesante cómo los legisladores acceden a la justicia porque las legislaturas no saben las cosas. Pero ustedes lo que van a tener acá, la capacidad, la competencia, el momento en estas 4 reuniones, para pensar lo siguiente. En todo modelo jurídico constitucional deben coexistir legisladores y jueces. Si quiero controlar a los legisladores, tengo que darle poder a los jueces. Y si quiero controlar a los jueces, le tengo que dar poder a los legisladores. Esto es así. Y si quiero controlar al Ejecutivo, tengo que darle poder al Legislativo. Es como un frasco o una pieza de tornería que usted tiene 3 roscas y va enroscando una y enroscando la otra. Si usted vive momentos, como lo que se están viviendo actualmente, de casi puro judicialismo, se aprieta la rosca, ¿qué pasa? Que queda completamente desdibujada la representación de 60 legisladores. Imagine usted que en esta legislatura año 97 fue legislador Zaffaroni, Alicia Artelini, Facundo Suárez Lanza. Piense lo que fue esa legislatura originaria con la legislatura actual. Yo quería hacer una pregunta sobre... ¿Cómo? No, causa gracia. Bueno, La distancia intelectual que existe de... A mí no me causa gracia, porque no tengo mucho la comparación. Nos dan nombres de 3 personas de público notorio, como dicen por allí. Yo, Zaffaroni, es miembro de la Corte Suprema. Pero los 60 legisladores que están hoy en Perú son gente que ha sido no tengo duda. Lo que yo cuestioné es otra cosa. Lo que yo cuestioné es otra cosa. Dije que al principio lo que yo cuestioné es el sistema de elección, nada más. Yo creo que con este sistema de elección pasa esto con la legislatura, si me explico bien. El problema de la legislatura es un problema anatómico funcional. Para mí la legislatura con representación proporcional no va a funcionar nunca. No va a funcionar de esta manera. Es imposible manejar una legislatura que está repartida en 12 bloques, 11 bloques, 14 bloques, 7 bloques. Es imposible si usted elige el ejecutivismo. Si se elige el ejecutivismo, hay que elegir, hay que seguir para la legislatura un modelo parecido, mayoritarismo. ¿Qué se me ocurre? Bueno, a mí se me ocurrió una segunda vuelta electoral en la ciudad para legisladores. También lo propuse. Que pasen a segunda vuelta los que superen el 10%. Para que sea compatible con esto. Dibujen, busquen las democracias del mundo y muéstrenme a mí una democracia del mundo que funcione con mayoritarismo en un órgano y con representación proporcional en el otro. Y les pido por favor que sea una de las 20 de los últimos 50 años. Si la encuentran me avisan. Este es el problema. Un problema en la propia tecnología. No es el cuestionamiento de los legisladores. Claro, los legisladores vamos a elegirlos. Pero uno piensa en el diseño, es lo que se va a descubrir, es si no nos equivocamos en el diseño. Quiero decirles también que en el momento en que se diseñó era imposible porque abrumadoramente la mayoría de los convencionales quería representación proporcional. Pero del mismo modo, no se animaron a dibujar proporcionalmente la ciudad, porque la ciudad no fue dibujada todavía proporcionalmente. Hubo algunos proyectos de dividirla en 2, no sé si recuerdan, que una parte se eligió de una manera, que otra... Nosotros seguimos eligiendo con sistema 2. Esta no fue la idea originaria. La idea originaria fue, larguemos así con representación proporcional y que la primera legislatura se ocupe del diseño. Nunca se pudo hacer eso.
La ciudad no tiene justicia electoral. 17 años de institucionalidad y no tenemos justicia electoral. Tiene Chaco, tiene Formosa, nosotros no tenemos justicia electoral, no somos capaces de armar una justicia electoral. Un tribunal con dos, no se ponen de acuerdo si es de uno o de tres. Entonces, hace 17 años que vienen discutiendo y es importante tener una justicia electoral. No, yo no hice un juicio de disvalor sobre los legisladores, luego hago un juicio de valor sobre el sistema anatómico. Creo que esto no funciona. Para mí así no funciona. Igual si hubiera otro sistema sería una legislatura terrible, digamos, para pensar que estuvieran retando sus amigos, cada uno los suyos. Pero lo que... sería una legislatura terrible, digamos, trasladándolo como está hoy en día la mayoría. Si usted dice pasamos a segunda vuelta con 10%. Sí, o sea, estarían presentados el primero el kirchnerismo y por ahí... Pero entonces hay que salir del ejecutivismo. Y bueno, esa es la gran pregunta. Esto es lo que... Bueno, no hay hace años que discutir. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Usted se da cuenta que esto no funciona. Está la prueba. Va a haber elecciones ahora, van a renovar y van a entrar 5 fuerzas. Es una locura. ¿Cómo van a entrar 6 fuerzas? Ahora legislatura de 12. ¿Cómo se maneja? Esta legislatura ha llegado a tener 14 bloques. No pasará por el reglamento interno. No, pero con 14 bloques es imposible armonizar. Pero perdón, doctor, hay un agregado más. 17 años y recién hace 2 que tenemos comunas. Le agrego, digamos, Nunca se hizo un componente más, digamos, ¿no? Sí, que no está legal. Yo le digo, sinceramente, ustedes lo van a ver el tema de las comunas. Todo, por eso. Todo un rompecabezas. Yo les cuento algo de las comunas, nada más, porque yo estuve en el armado del rompecabezas. Vinieron y querían comunas. No sabían bien para qué servían las comunas. La verdad. Levantaban la mano. Con el tema de las comunas pasó lo mismo que pasa con el tema de las mujeres. Claro, pasa lo mismo con el tema de las mujeres. Muchos están en contra del cupo femenino, pero nadie levanta la mano. No se anima. Claro. Después se encuentran en casa. Claro, nadie levanta la mano. Con esto pasan a las comunas. ¿Qué hacemos con las comunas? ¿Qué pueden hacer las comunas con un ejecutivo tan fuerte? Con las mujeres nos portamos lo mismo. Los voy a dejar con María Lorena como buena compañía. También voy a venir el martes que viene, espero que disfruten y que bueno, que la pasen bien y que disfrutan mucho. María Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, adelante. Bueno. Hasta luego, gracias. Después de las palabras introductorias y la presentación, primero una cuestión técnica. ¿Hasta qué hora estamos? A las 8. Vamos a tratar de no llegar hasta las 8. Yo lo que les pido, no, 8 menos 10, pero me avisan porque yo tengo una característica, que ya se van a dar cuenta. Yo hablo bastante rápido y mucho, y me olvido, me abstraigo totalmente de la hora. Entonces siempre pido a alguien que me ayude y me avise hasta acá llegar, sin ningún tipo de timidez. Bueno, en estos 4 encuentros que arrancamos hoy, yo voy a empezar a hacer una presentación de lo que es la Constitución, ahora me acuerdo, de la Ciudad Autónoma. Vamos a tener que primero detenernos en cómo nació esta Constitución y hoy mi propuesta va a ser analizar los derechos, las garantías y las políticas públicas. Ya ahí tenemos una nota diferente. Es una Constitución que tiene infinidad de normas que fijan políticas públicas. Esto no lo vemos en la Constitución Federal. En la Constitución Nacional esto no está establecido de esta manera tan clara. ¿Cómo nace? Yo puse ahí, esto es un pequeño ayuda de memoria que hicimos para que me sigan. ¿Cómo nace jurídicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sabemos que con la reforma constitucional de 1994 se consagra en el artículo 129 de la Constitución Nacional la autonomía de la Ciudad Autónoma. Hasta 1994 la capital federal era la capital de la República, sede del gobierno nacional y de las autoridades nacionales. Este artículo 129 es el que le reconoce la existencia de un gobierno autónomo, es decir, que la ciudad va a tener autonomía. Ahí yo voy a tener que empezar a distinguir Ciudad de Buenos Aires de capital federal. Es una cuestión media rara, porque son 2 por 1, pero en realidad tiene su autonomía. Sigue siendo la capital por ahora, sigue siendo la capital de la República, por lo tanto es la sede de las autoridades. Acá va a estar el Congreso Nacional, acá tiene que estar el presidente. Pero además tiene un gobierno autónomo. Quiere decir que los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, van a ver que digo habitantes, porque en la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de elegir a nuestros representantes no está dado únicamente para el ciudadano argentino, sino que también en Buenos Aires, me imagino que lo saben, tienen derecho a voto los extranjeros que se registren en el registro específico de extranjeros y pueden votar, a diferencia de nivel nacional que saben que tenemos un tema de ciudadanía. Este artículo 129 reconoce la existencia de un gobierno autónomo. Que sea un gobierno autónomo implica que va a poder organizar su poder, es decir, va a elegir las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y va a establecer la conformación del Poder Judicial. Con ello viene la facultad de darse una constitución, es decir, que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene desde 1994 derecho a tener una constitución. Vieron que muchos hablan del estatuto organizativo, no es constitución, es la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa constitución se va a organizar el poder y va a tener que seguir ciertos lineamientos, como lo siguen las provincias que integran este Estado federal. Todos sabemos que por el artículo primero de la Constitución Federal, en ese artículo primero se consagran dos cosas fundamentales. Se establece cuál es la forma de gobierno y cuál es la forma de Estado. Cuando hablamos de forma de gobierno, hablamos de que este es un sistema republicano, representativo. Es decir, nosotros no gobernamos directamente, sino a través de nuestros representantes. Y es republicano, la existencia de república implica, entre otras cosas, la existencia de división de poderes. Poderes, como decíamos antes, que tengan funciones y se controlen recíprocamente con áreas específicas de competencia. Además, ese artículo 1 establece cuál es la forma de Estado. Nosotros formamos un Estado federal. Quiere decir que tenemos una concentración de poder y de autoridades, que son las autoridades nacionales, y luego las provincias y la ciudad autónoma que forman parte del Estado federal se incorporan al Estado federal con determinadas reglas. La primera gran regla que tenemos que se aplica para las provincias y para la ciudad autónoma de Buenos Aires es la regla de la subordinación. Yo sé que cuesta, pero es así. Y esta regla la tenemos en el artículo 5 y en el artículo 121 de la Constitución Nacional, y yo agregaría para la Ciudad de Buenos Aires el 129. ¿Cuál es la regla de la subordinación? El artículo 5 reconoce la autonomía de las provincias, es decir, que las provincias tienen autonomía, es decir, que organizan su poder, dictan su constitución. Acuérdense que tenemos una particularidad con las provincias de nuestro país. Tenemos provincias que son preexistentes al Estado federal, provincias que estaban antes de 1853, que son los constituyentes que fueron y se reunieron para firmar la primera constitución. De 1853 en adelante hubo otros territorios que pasaron a ser provincias, y en 1994 la ciudad autónoma nace como ciudad autónoma, es decir, que hacemos esa disección. Ese artículo 5 me establece una relación de subordinación porque dice que van a poder dictar su constitución y organizar su poder, pero no van a poder modificar ni la forma de gobierno ni la forma de Estado. Quiere decir que tienen que organizar su poder y dictar su constitución respetando la regla del Estado federal, es decir, ya tienen que aceptar la relación de subordinación, y por otro lado tienen que establecer un sistema de gobierno republicano. Ninguna provincia podría establecer un sistema monárquico. Yo pongo bien el ejemplo del ridículo, pero piensen en sistemas mixtos. No se puede establecer algo distinto, porque esa es la regla que firmamos cuando formamos parte de un Estado federal. Esto sí. Ahí estaría implícito también que no podía ser, por ejemplo, anarquista, comunista, trotskista. Exactamente, exactamente. Pues sería un sistema capitalista. Dicen, tenés autonomía, pero esta regla, como sos un Estado federal, nosotros te imponemos esta regla. Perdón, ya te digo, y las provincias preexistentes firmaron en acuerdo. Las que se vinieron incorporando, ¿qué les dicen? Te incorporás con estas reglas, pero con una característica muy importante. Te incorporás en condiciones de igualdad. Quiere decir que los que se incorporaron después, como la ciudad autónoma, están en el mismo pie de igualdad que las provincias originarias, que las primeras. Y esto es muy importante, porque no es que entro y me dan lo que queda. No, tengo la misma categoría que una de las provincias preexistentes. Es muy importante porque no hay solamente una relación de subordinación, sino hay relaciones de coordinación y relaciones concurrentes. Y eso se le tiene que reconocer para todos por igual. Dime. Sí, no, pero dentro del sistema representativo y republicano que aceptan, pueden tener sus propias variantes, ¿no? Por supuesto, pero lo que no puede... Exacto.
Bueno, y esto se entiende de la siguiente manera. Esa regla de subordinación también me establece que la Constitución Federal es el piso de derechos que van a poder consagrar la Ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias restantes. ¿Qué quiere decir esto? El molde va a ser la Constitución Federal. Yo lo básico que voy a tener que reconocer es eso. Por arriba de esos derechos, es decir, más derechos, voy a poder reconocer los que quiera. De hecho, el derecho público provincial es infinitamente más progresista que el derecho, que la Constitución Nacional. Hubo avances infinitos en materia de garantías de reconocimiento de derechos en constituciones provinciales reformadas en la década del 80 y del 90, que es la Constitución del año 94. Siempre el derecho público provincial fue adelante. Es un fenómeno argentino. Y en la ciudad pasa lo mismo. Ahora, se fue el doctor Ferreira, pero yo le quería hacer este comentario, pero se los hago a ustedes y es lo mismo. Después se lo digo cuando lo veo. La Constitución de la ciudad nace en 1996, es decir, del 94 al 96 sin Constitución, y la idea es tomar varias pautas de ese derecho público provincial. La idea es tener un instrumento que sea más progresista, que tenga más derechos, un instrumento mucho más moderno. Por eso yo cuando empecé la clase dije, ya es raro que haya una Constitución que diga expresamente y tenga todo un capítulo dedicado a políticas públicas. Es llamativo, no estamos acostumbrados a que haya una Constitución que diga, yo te reconozco este derecho y además vos, órgano de poder, tenés que hacer esto. Y lo tenés que hacer progresivamente. ¿Esto saben de dónde surge? Esto surge de la internacionalización de los derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos, los pactos de Naciones Unidas de derechos humanos, que son de 1966, establecen esta idea de reconocimiento progresivo. Y de alguna manera la Constitución de la ciudad lo pone plasmando la política pública dentro del texto constitucional. Vuelvo al nacimiento. Nace con la habilitación de esta norma. Les dicen, hagan un gobierno autónomo, elijan sus autoridades, sancionen su constitución. Y mientras tanto van a seguir siendo la capital federal. Pero como van a seguir siendo la capital federal, vamos a necesitar que haya una ley que establezca cómo va a coexistir una ciudad autónoma con una capital federal. La coexistencia, la idea de coexistencia, ¿cuál era? Se traduce en una ley que resguarde los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, que esto se dice así muy sencillamente, y es la piedra del escándalo hasta el día de hoy. Y la intervención también del Ejecutivo en la ciudad. Por supuesto. Y acá ustedes ya, cuando yo dije esto, tienen que venirles a la cabeza todo. Vienen los subtes, vienen los trenes, viene la plata, viene la partida, todo. Está bien que les tenga que venir eso. Esto es lo que... Acá está el problema. Ahí está. ¿Es necesario que haya esta ley? Por supuesto. Es imprescindible que exista esta ley. Ahora, el tema es qué leyes sacan. Esta disposición del artículo 129 se complementa con una disposición transitoria de la Constitución Nacional, que es la 15ª. Vieron que todo ese capítulo de disposiciones transitorias que regulaban el derecho en el medio, desde que sanciono la Constitución y creo instituciones nuevas, mientras tanto, ¿qué hago con ese derecho? Y ahí teníamos las reglas del mientras tanto. La 15ª dice, hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de la autonomía de la ciudad, el Congreso ejercerá la legislación exclusiva. Esto no lo dije porque es obvio, pero antes de que la ciudad fuera autónoma y tuviera distribución de poder, ¿quién gobernaba la ciudad? El intendente, que lo elegía ¿quién? El presidente. ¿Y quién dictaba las leyes que se aplicaban en la ciudad? El Congreso. Y después teníamos un consejo deliberante que tenía otro tipo de funciones. Entonces, hasta tanto se constituyan esos poderes, el Congreso va a ejercer la legislación exclusiva. Necesito leyes en el mientras tanto. Estuvo bien esta cláusula transitoria, porque vieron que no se generó enseguida, había como una intuición de que esto iba a ser lento. Entonces era necesario que tuviéramos alguna ley en el medio. En los mismos términos hasta la sanción del presente. El jefe de gobierno será elegido durante el año 95 y pusieron un plazo, háganlo pronto. La ley prevista en los párrafos 2 y 3 debe ser sancionada dentro del plazo de 260 días. Esa era la ley que les dije de los intereses entre nación y provincia. Hasta tanto se haya dictado el estatuto organizativo, que es la Constitución, la designación y remoción de los jueces de la ciudad se regirá por las disposiciones de los artículos 114 y 115 de la Constitución. En 1995 se dicta la primera ley que organiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Ley absolutamente nefasta.
La ley básicamente lo que consagraba era el principio inverso de lo que establece el artículo 129. Es decir, era autónomo, pero ¿vieron cuando uno le pone más peros a lo que consagra? Era exactamente lo que hizo esa ley 25.588, perdón. Acá yo les puse, se sancionó en noviembre del año 1995. La ley se llama de garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Objetivo: traía limitaciones inconstitucionales a las atribuciones legislativas y de jurisdicción propias de la ciudad según el artículo 129. Es decir, ibas a legislar, poco. Ibas a organizar tu poder, poco. Poco o nada. Primer gran tacha de inconstitucionalidad que tenía esa ley. Es decir, que ya nació mal. De 1995 hasta el año 2007, vieron que somos tranquilos acá, del año 1995 hasta el año 2007, esa ley cuestionada en términos constitucionales siguió vigente. Cuestionada, obviamente. Recién se modifica en el año 2007, que la modifica la 26288, que es la que establece cómo vamos a tener que establecer, para la redundancia, esta convivencia entre el Estado Nacional y la ciudad. Esto les va a sonar muchísimo. El gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la República, está en la clave, ¿no? Sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. Como es capital federal, tiene que asegurar la vigencia de las normas federales. Ahora yo me pregunto, cuando es ciudad, ¿qué pasa? ¿No? Ustedes me imagino que también. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. Todo lo que no es federal, que no es del Estado federal, lo tiene que ejercer el gobierno de la ciudad. El gobierno nacional la seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior. Esta norma es la norma que se vio aplicada, reinterpretada, cuestionada, no cuestionada, alegada, mal planteada, ¿vieron? En todos los conflictos que hay entre nación y provincia, perdón, nación y ciudad. Con las estatuas y monumentos, etc. De todo lo que ustedes, no, tendría que dar un curso entero de eso yo. Para hacer un curso práctico, pero yo hoy es la presentación. Este es el nudo del problema. Este es el nudo del problema. ¿Cómo? Que yo decía, que decían de lo de los monumentos. El último fue el de Colón. Pero tenés seguridad, tenés transporte, tenés todo el problema es ese. Yo traigo estas normas, no solamente para marcar el problema, porque generalmente ¿cuál es la conclusión que uno sale? Está todo mal organizado, no sirve nada. No, perdón, el andamiaje está. El andamiaje está, no es que no está. No se puede. No se quiere. No se quiere. Que se puede, yo estoy segura, no se quiere. El tema es tomar el compromiso de cómo lo haces. Vos no podés funcionar como una ciudad autónoma si no existen estas leyes que te permiten hacer todo eso. El gobierno nacional no puede, el Estado Nacional, digo, no hablo del gobierno en particular, ejercer las funciones propias en la capital federal si no asegura los intereses de la Ciudad de Buenos Aires. Es lógico eso. Eso no es una cosa de exceso de poder, es lógico. Ahora, el tema es que yo tengo que sacar una ley que armonice, no que destruya. La primera ley era para destruir, era para decir sí, autonomía, pero mano en tropo, hasta acá. Autonomía hasta acá. No es gratuito que en el 2013 el doctor Ferreira les haya contado a propósito, porque él encima presenció el parto de esto que es la Ciudad de Buenos Aires, todo esto que encima está vivo para contarlo, digamos, todo esto que nosotros pensamos fue al revés, se hace al revés. Ese es el revisionismo histórico, digamos, que hace. Bueno, yo no estaba, yo estaba en el colegio en ese momento. Una de las leyes que sí dictaron inmediatamente, entonces vimos esta ley de compatibilidad, tenemos hoy vigente la del 2007. Inmediatamente después de la sanción de la Constitución, dijimos, en el 95 dictaron la primera ley que fue modificada en el 2007. Y después sí tenían que dictar una norma, porque se acuerdan que leí la disposición transitoria que decía, en el año 95 tienen que elegir autoridades ustedes. Y tienen que elegir también las autoridades que los van a representar en la Asamblea Constituyente para darse su constitución. Esta norma sí se cumplió. La 24626, que fue dictada en noviembre del año 96, que es la de convocatoria de elecciones.
Esa norma se cumple, se dictan, se eligen las autoridades, se eligen los convencionales constituyentes y nace en octubre de 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Esta ley de garantías de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires tiene una norma que si uno la lee rápidamente le va a parecer extraña. Esa norma, que todavía sigue vigente, van a ver que no es extraña, es necesaria. Es el artículo 2 que dice que la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando yo empecé en la clase les decía que las provincias, ¿qué pasaba con las provincias? Conservaban todo el poder no delegado a la Nación. En la ciudad empezamos al revés. ¿Por qué empezamos al revés? Porque la ciudad nació después. No es que la ciudad se incorpora a la Confederación, sino que se incorpora a la Federación, no a la Federación. No es que se incorpora al Estado Federal, sino que nace como autónomo. Es un desprendimiento de lo que era lo que nosotros teníamos en la cabeza de Capital Federal. Por lo tanto, esta norma siempre la destaco porque a veces leída rápidamente dice ¿qué pusieron? No. Era necesario que pusieran eso. Ahora, para que conserven el poder y que funcione como ciudad autónoma, yo necesito una ley que me habilite, como la del 2007, cómo vamos a empezar a funcionar. Todavía hoy nosotros estamos en ese escenario, estamos mirando eso. Sí. ¿No pasó lo mismo con Misiones, Jujuy y Tierra del Fuego? Como nosotros. Que eran territorios nacionales. Claro, pero lo que pasa es que las leyes que Tierra del Fuego que convertían no tuvieron ninguna una disposición de esta manera. Se aplicaba lógicamente. Lo que llama la atención es que esta ley, el artículo 2, lo primero que establece es este principio. No son capital del país. Exactamente. La importancia en la Ciudad de Buenos Aires, la importancia y la complejidad en la Ciudad de Buenos Aires es este carácter bifronte que tiene, que es la capital federal y es un territorio autónomo. Es esa combinación. Pero esta norma yo la destaco porque es una consecuencia lógica. Si algo no existía, yo necesito hacer esto. Lo que pasa es que en Buenos Aires las atribuciones, ¿quién las ejercía? El presidente de la Nación. Entonces yo le estoy sacando algo. Entonces, como con la reforma constitucional saco algo nuevo, que es la ciudad autónoma, ¿lo sacó de dónde? De la Convención Constituyente. Sí. En el comienzo de la clase vos decías que cuando se creaba una provincia se incorporaba con el mismo derecho y tenía el mismo piso de igualdad. Lo que yo veo acá, y diría que esto no vendría a ser como una constitución, yo volvería a decir que es un estatuto organizativo en la ciudad, porque no tiene el mismo piso de igualdad como una provincia, como una constitución. ¿Por qué no lo por el tema de que le quita autonomía en ciertos derechos, digamos, como una provincia. Hay leyes en las cuales cuarta la autonomía, que hasta el día de hoy se discute el tema policía y una serie de cuestiones, que otras provincias sí la tienen. Claro, pero el problema es que las provincias las tienen porque las provincias tienen el manejo de sus recursos y obviamente el recurso del Estado Nacional a la provincia a través de qué llega. Siempre estoy hablando del deber ser. Primero me mira por saber qué está diciendo. No, llega para la. En la ciudad autónoma el problema es que vos tenés 2 por 1, los dos en el mismo. No puedo hacer el mismo. A ver, ¿la ciudad autónoma es una provincia? ¿Qué es? Una ciudad autónoma. ¿Quién responde al Estado sui generis, como se dice. Claro. Bueno, la Corte dijo, en un fallo que se falló Gauna, también estos planteos se los llevaron a la Corte, porque ha dicho, ¿para qué me vienen a cuestionar la naturaleza jurídica? Sigamos así, no, lo definió de esta manera magistral, dijo, no es ni una provincia ni un municipio, es otra cosa. Esa otra cosa es algo sui generis, y es algo sui generis por este tema de convivencia. Lo importante es que la Corte también en otro fallo explicó aquellos territorios, ciudades autónomas, que se incorporan al Estado Federal, entran en condiciones de igualdad. Hubo una sola vez que no se cumplió con la condición de igualdad. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? En 1860, cuando Buenos Aires entra. Condición de igualdad, es decir, de beneficio para Buenos Aires. Buenos Aires entra y dice, sí, pero cambiamos todo, porque yo que traigo el puerto. Traigo la aduana. Fue la única vez, pero siempre la Corte Argentina sostuvo esta teoría. Y después, con la incorporación de territorios y demás, dijo esto. Yo creo que es importante que, a ver, yo a la Ciudad de Buenos Aires
yo lo digo medio jocosamente, esta definición de la Corte no es una cosa ni la otra, es una cosa socialista, pero no está mal, porque en realidad yo no puedo decir que es una provincia. Yo no la puedo tratar como una provincia. Y es verdad, es una ciudad. Aparte, ¿por qué la Constitución dice ciudad autónoma? Si dice que es una ciudad autónoma, debe tener unas características específicas. Otros hasta decían, es casi un municipio con autonomía. No, es una cosa distinta. Tiene una conformación diferente. ¿Es ciudad autónoma por algo sea? Bueno, sí, pero claro, porque por algo las palabras que elegimos, sobre todo las que elige el constituyente, tienen un sentido ahí. No es lo mismo. En derecho nada es lo mismo. Bueno, también existe una cuestión geográfica territorial de la geógrafa, como no es una provincia, no es un territorio extenso, es una ciudad. Como Berlín, Bremen, etc. Las ciudades autónomas nacen como ciudad. Igualmente hay. Son territorios más bien que sí, pero no hay ciudades que tengan las dimensiones de una provincia. Pero hay provincias que son muy chiquititas. Sí, podría decir. ¿No? Tucumán, aún siendo muy chiquitita, no se hace mucho más grande que la ciudad. Sí, yo te hago una consulta en el hipotético. Sí. Si el día de mañana se reactivara esta idea de trasladar la capital federal, ¿en qué escenario nos encontraríamos? Primero, hay muchos problemas que no nos plantean. Primero, la ciudad funcionaría. Ahí sí sería casi una provincia. Ahí sí sería casi una provincia. El gran problema es la convivencia. Ahí yo no creo que se reflote ninguna idea de trasladar la capital. No, yo creo que habría Va a que quedar trasladar grabado la a ver ciudad si autónoma. yo no creo para nada. ¿Cómo? No te escuché. Yo creo que habría que trasladar la ciudad autónoma y dejar la capital. Está bien. No, ¿a dónde? Entonces yo soy porteño, a mí no me gusta nada de esto. Yo soy porteña también. No, pero no. Pero eso, ¿dónde no querés que nos vayamos? Además, estás en casa nuestra. Yo por eso, vive todas las cosas en la ciudad autónoma, Bueno, sí, sería tal cual. Pasa ahí, sí, ya pasa a ser, tendríamos que hacer una reforma constitucional y habría que acomodar algunas normas, obviamente, pero si se va a la capital, ya el problema de convivencia... Habría que reformar la Constitución. Y en algunos aspectos, sí. En algunos aspectos sí. No para trasladar la capital, sino para sacar, igualmente más o menos, porque tal vez, sí, habría que ver cómo es el proyecto, pero podría decir, bueno, ya, porque vieron que la norma dice mientras sea la capital federal. Vieron la que leí antes. Entonces, bueno, si no es más, es una condición resolutoria, digamos. Si no es más, igualmente se asientan las autoridades nacionales. Exacto. Hay algunas cuestiones que tal vez, pero tal vez no. Digo, el problema, más allá de reforma o no reforma constitucional, tema que tampoco quiero tocar en particular, para no dar ideas, el problema se desaparecería. Es un problema de convivencia. Pero no de convivencia porque sí. Si no es un problema, no, y es muy difícil. Pero digo, también lo tendría la nueva ciudad que fuese sede del gobierno federal. Y claro. El problema, digo. A no ser que una provincia ceda un territorio para que específicamente... Salvo que haya eso. Si Córdoba da un pedazo de territorio de 250 kilómetros cuadrados y lo cede para que sea capital. Bueno, ahora encontrar una provincia que haga eso. La ponemos en la isla Martín García, solucionamos el problema. No, alquilen los recursos, pero yo creo que lo dije bastante claro cuando dije que alquilen los recursos. Alquilen los recursos. Esa frase que dijo Clinton cuando no le entendían lo que explicaba, que dijo es la economía estúpido, y dijo estúpido, no, dijo es la economía. Pero no es dinero como que dice una cosa en Bill Metal, no, es que todo muy lindo, pero ¿con qué se paga todo esto? Es así. Ahora vamos a hacer una reflexión que me viene para cuando vea políticas públicas. Todo fabuloso, ¿cómo lo hago? Ahí está el tema. Bueno, hasta acá, ¿bien? Yo les quería contar que cuando se sanciona la Constitución, los convencionales constituyentes de la ciudad, después de las leyes estas que habían dictado antes, desconfiaban. Entonces dijeron, antes de reunirnos vamos a hacer una declaración. Vamos a aclarar que esto es autónomo y cómo va a funcionar. Entonces yo siempre lo destaco porque me parece bastante interesante que antes de sentarse a discutir lo que iba a ser la Constitución de la ciudad, dieron como un comunicado de qué era lo que iban a hacer, cumpliendo la manda del artículo 129. Dijeron, la Constitución la sancionaron el 1 de octubre de 1996 y el 2 de agosto de 1996 dijeron que la ciudad, la Asamblea Constituyente que iba a dictar el Estatuto Constitutivo, reconocía solo las limitaciones impuestas en la autonomía de la ciudad por el artículo 129 y concordantes. Es decir, que dicta cualquier ley que quieras, yo respondo al artículo 129. Rechaza por inconstitucionales las limitaciones dispuestas por la ley 24.588 y 24.620 a las facultades de legislación y jurisdicción de la ciudad. Es decir, voy a crear un poder legislativo y voy a crear un poder judicial.
por más que vos me hayas regulado una ley en el interior, yo voy a armarlo, que es lo que corresponde, ¿no? Y reivindica las facultades de la Asamblea Constituyente para fijar los modos y los plazos de la convocatoria a elecciones legislativas de la ciudad. Y además le pide al Congreso Nacional la urgente modificación de la primera ley de convivencia, que era la 24.588, esa ley que yo dije que nació inconstitucional desde el sanatorio, desde ahí. Esa. ¿Yo por qué destaco esto? Porque esto se está fijando el norte a donde apuntaban los convencionales constituyentes. No era una tarea fácil armar una constitución para la ciudad autónoma. Era muy difícil, porque además parecía que iba a ser siempre una utopía. Hoy hablábamos 17 años después y muchas cosas todavía estamos en veremos. Y es demencial que 17 años después no tengamos todo el Poder Judicial constituido, no tengamos todo funcionando. 17 años después es mucho tiempo. Bueno, porque son procesos muy lentos que requieren no solamente la estructura normativa, que es donde yo me voy a basar hoy, sino que, como ya se han dado cuenta, requieren ¿qué? Voluntad política. Se cede el poder. Voluntad política. Exactamente. Se cede el poder de la ciudad que produce más en todo el país, no de la que produce $1 por año, no. Se cede el poder de alguien que produce mucho. De vuelta, en la economía. Si no, no tendría ningún sentido. Bueno, ¿cómo está estructurada la Constitución? Ya sabíamos que iba a tener el piso mínimo de la Constitución Federal. Ahora yo ya me adelanto. Consagró muchísimos más derechos mucho más modernos, mucho más avanzados. Empieza con un preámbulo, igual que la Constitución Nacional, pero tiene una gran diferencia el preámbulo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vieron que el preámbulo de la Ciudad de la Nación dice, invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires no hace eso. Invoca a Dios, pero lo deja librado a la propia conciencia de cada uno. Y acá hay una pauta muy importante. Y esto habla de un texto más moderno. Dice, invocando la protección de Dios, y va a leer la nacional. Entonces decía, ¿qué pasó? Me la cambiaron en el interior. Invocando la protección de Dios y la guía de nuestra conciencia. Sancionamos y promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo de la ciudad. ¿Qué está abarcando ahí? Aquel que no invoque la fuente de Dios como inspiración. Hay una pauta de laicidad mucho más fuerte. Y es una pauta mucho más moderna. Está diciendo, si vos no creés, si vos no tenés esta religión, cada uno tiene... Que en la Constitución Nacional lo tenemos en el artículo 19, pero en el preámbulo, la puerta de acceso a la Constitución Federal es fuente de toda razón y justicia, Dios. Acá lo sacamos. Acá. Sigue invocando a Dios. Seguro, sí. Bueno, Dios ya sería, te lo digo yo que soy agnóstica, pero es mucho que te digas, no invoquen a Dios cuando hablan de normas. Es medio complicado. Bueno. El preámbulo que tiene objetivos, misiones, pautas generales, como el preámbulo de la Constitución Federal. Marca el rumbo que va a seguir esa Constitución. Esta Constitución se estructura. Tiene un capítulo dedicado a derechos, luego garantías y políticas especiales. Vamos a arrancar con cómo funcionan los derechos, cómo funcionan las garantías y cómo son las políticas especiales de la Constitución. La Constitución de la Ciudad Autónoma tiene un artículo, todavía no muevo el cuadro porque después llevo a los derechos humanos, que es el artículo 10, que es un artículo curioso. En ese artículo, la Constitución de la Ciudad dice que reconoce todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que va a aplicar en el ámbito de la ciudad todos los derechos y garantías que surjan de la Constitución Federal, más los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional. Esto ya lo vieron, ¿no? Vieron el 75-22, todo el resto. ¿Era necesario, pregunta que hago yo, ¿era necesario que la Constitución de la ciudad recogiera de alguna manera esa pauta y la pusiera en una norma que dijera voy a respetar las normas de la Constitución Federal? No. ¿Por qué no? Es una manera de afirmarlo e incluirlo en su propia Constitución. Y eso es una forma de confirmación de esto, ¿no? Que me parece importante.
Pero si se subordina a la ley nacional es una repetición, porque ya está subordinada a ciertas cosas que están antes de esta nueva Constitución. Necesario no era, está bien, necesario no era porque por más que, supongamos que hubiera dicho... Pero al confirmar está haciendo una cosa bien moderna, mucho más progresiva, porque de alguna forma es un Estado que está reconociendo esos tratados preeminentes o persistentes que reconoce nuestra nueva Constitución del 94, ella también lo firma. ¿Por qué no? En realidad lo que está haciendo es no, en realidad es redundante, pero lo trae a mi juicio como una pauta interpretativa. Está diciendo, yo, exacto. Porque está la discusión de la operatividad. Exacto, pero siempre rigen. Claro. Es obvio que rigen. Yo no lo leí textual, lo dije de memoria. Rigen siempre. Pero al poner la parte final, sí. Insuficiencia de su reglamentación, y esta no puede cercenarlo, exacto. De alguna forma está afirmando, nadie después puede venir en esta está ciudad. Diciendo, reconozco que hay un piso, exacto. que más abajo no puedo ir al subsuelo. Eso está diciendo. Bueno, para muchos dicen esto era innecesario. Yo creo que si no existieran 10 no pasaba nada, porque lo tenían que hacer igual, pero creo que también es una pauta interpretativa. Como una pauta ahí. Una filosofía que está poniendo. Como una pauta para saber que no estamos solamente consagrando esto, sino que es esto más todo lo otro que reconocemos. A ver, esta es una pauta interpretativa que muestra también la coyuntura política en la que se sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma. No es por casual que yo les haya leído esa declaración de los convencionales constituyentes. Era un mundo desconocido y no se sabía cómo se iba a salir de ese mundo desconocido, qué era lo que iba a pasar. Pero se notaba bien claramente una posición contra la presidencia en ese momento, es decir, hablando en sencillo, había un gran conglomerado anti-menemista y anti-presidencialista, ejecutivista, es decir, una cosa más de un Estado de Derecho más representativo, más dialoguista, etc. Más horizontal, seguro. Más horizontal. Sí, había mucha fuerza todavía de las ideas conservadoras extremas que, sí, pero creo que ganaban que hacía 10 años atrás habían masacrado a no sé cuántas personas. Sí, pero no... Los derechos humanos seguro, no habían sido seguro, pero en el tomados 96 el reflejo de la constituyente de la Ciudad Autónoma, primero es una pluralidad pocas veces vista. Pocas veces vista. Y esa pluralidad se refleja en el texto que vamos a ver hoy. Tiene sus problemas también, porque como yo soy muy plural, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coordinar, entonces tengo que empezar a negociar. Entonces hay cosas que tal vez no era necesario ponerlas por escrito. Más que nada, ¿saben por qué? Porque después es muy difícil cumplirlo. Entonces ya entro, me estoy en la cornisa de consagro derechos, pero no los hago operativos. Es decir, los hago declamativos. Como intención es muy buena, porque yo, en términos progresistas, yo consagro el más amplio plexo de derechos que puedo. Ahora, el derecho después tiene un problema, que es cuando yo tengo... Problema no. El segundo estadio del derecho es, bueno, bárbaro, vos me declarás que yo tengo todo esto. ¿Cómo lo hago efectivo? Sí. Para mí la norma hay que ponerla como corresponde. Es decir, uno no puede ejercer el gusto participativo, pero si está en la norma va a tender a ejercerlo. Si no está en la norma es mucho más difícil y se puede implementar. Sí, pero hablo, por ejemplo, me hacía referencia a políticas públicas. Yo digo que todo el mundo tiene acceso a una vivienda digna. El problema es que atrás de esa norma de los derechos económicos, sociales y culturales, es que atrás de cada derecho económico, social y cultural tiene que venir una partida que permita que uno lo haga efectivo. Bueno, pero ahí aparece otra vez el contexto. El 82% móvil está mal. Creo que es así lo que estoy hablando, bueno, pero no es porque no tiene solución, la tiene. Los legisladores mucho porque tenía miedo que como se había dado la posibilidad de elección, no se sabía qué iba a pasar después en el 99, que pudieran ya no discrecionalmente ellos de otra forma pudieran definir esas políticas públicas de esos derechos. Así que también estaban presionados por el tiempo. Hay una tendencia que se ve en muchas constituciones modificadas en Latinoamérica en la década del 80 y del 90. Las constituciones latinoamericanas son enormes al lado de la nuestra. ¿Saben cuántos artículos tiene la Constitución Federal? Nuestra, 129. Bueno, Brasil es un tono así. Es una cosa infernal. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, sobre todo en los países que han tenido sistemática violación de derechos, es como un acto reflejo. ¿Qué hacemos? Anotamos, ponerlo en la Constitución, la norma máxima, pone todo en la Constitución. Y poco espacio el legislador va a poder, pero no tanto, pero ya es un derecho fundamental. Nosotros ese reflejo en la Constitución Federal no lo tenemos. Sí tenemos una ventana enorme, gigantesca, con los 11 tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, más 2 más, que ahora se agregaron, que son 13. Ahí sí tenemos una ventana gigantesca.
pero no tenemos todo el derecho a la familia, no tenemos todo consagrado específicamente con una norma que lo regule. La Constitución de la ciudad es una cosa en el medio, pero tiene todo este capítulo de políticas públicas que es interesante analizar las consecuencias que tiene. Bueno, vamos a ir a cuáles son los derechos humanos. ¿Se lee bien o no? Sí, más o menos. Los derechos humanos que consagra la Constitución de la ciudad. Bueno, primero la Constitución de la ciudad tiene una característica que es que van a ver que va a hablar mucho de dignidad humana. Va a hacer referencia a la dignidad humana. En el artículo 11 trae una pauta, que ahora vamos a ver el origen que tiene esta pauta, dice que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Eso lo establece el artículo 11. Esto que tal vez nos parezca una cosa, y sí, obvia, no, esto es algo fundamental. ¿Cuál es el origen de esta norma? Esta norma reconoce doble origen. En la Constitución Española de 1978, hay una norma muy parecida a esta y tiene un origen anterior, de la Declaración de Derechos Humanos de 1946, del 48. En esa norma, esa primera declaración, que es una consecuencia de la posguerra, habla de idéntica dignidad e iguales ante la ley. Esto reconoce algo, reconoce que existe algo que es el derecho a la dignidad. Muchos autores han tratado de hablar de la dignidad, a mi juicio el que más lo desarrolló, en el ámbito argentino hablo, para tratar de ponerle un rótulo y tratar de explicar por qué es importante que seamos dignos y no solamente que tengamos derechos, fue Miguel Ángel Mejián, profesor mío de la Facultad de Derecho, que es el primero que habló específicamente de esto y diciendo que el primer derecho fundamental, el primero en la lista de todos los otros, es el derecho a la dignidad. Ya suena raro. Ustedes, si yo les digo el primer derecho, ¿de qué derecho piensan? ¿Con qué derecho piensan? En la vida. Bueno, Mejián decía que la vida, si no es digna, no es vida. Entonces, primero está la dignidad. Siempre. Y además termina con un derecho fundamental que a la muerte digna también. Y bueno, el problema es por qué muchos resisten todavía a esta clasificación. Porque ahí te abre a cuestionarte que en términos de dignidad, determinado tipo de derechos. La dignidad él la resumía, que decía que es el derecho que tiene todo hombre a ser considerado no como un medio, no como un objeto para algo, sino es un fin en sí mismo. El hombre tiene derecho a dirigir su vida, a elegir su vida. La Constitución de la ciudad va a recoger esta pauta. Va a decir... ¿Cómo? La mujer es más. Yo le doy un consejo. Ni lo intente conmigo. Más derecho, más derecho. Si no se dio cuenta hasta ahora. Porque además tiene el derecho intuitivo. Tiene más intuición para resolver. Yo me conformo iguales derechos. Exacto. Ahí está. Esa es mi postura. Bueno, primer gran derecho humano. Y esta pauta de dignidad humana van a ver que la van a ver trasladada en todos los derechos. Vivienda digna, cuando regula la salud, cuando regula el acceso a ciertos derechos y prerrogativas, va a estar la pauta de la dignidad impregnada en todo esto. Que parece, lo repito, una cosa lírica, pero no es una cosa lírica, es algo muy importante. Porque ¿qué me está haciendo? Me está subiendo el escalón. Me está diciendo, no es solamente que me den algo, sino que yo pueda vivir dignamente, pueda vivir como un ser humano, pueda vivir no en condiciones infrahumanas. Sé que cuesta, pero existe. Ahora, ustedes ahora se tienen que venir a la cabeza todos estos conflictos que se suscitan últimamente acá. Lo que parece más lírico ahí es un poco más abajo, cuando dice el pleno implica en el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de la vida política. Llevarlos adelante. Pero por suerte está, yo siempre digo lo mismo, por suerte está. Es una meta que hay que cumplir. Porque si hablamos del conflicto que estamos hablando. Sí, no. Seguro, también. Todo, hoy yo vine a plantear problemas. Todavía no, después vamos a ver cuáles son las soluciones. A ver si me funciona esto para abajo. Quizás en el borde. Ahí está, perfecto. Pero me fui muy para arriba. Bueno, otro derecho llamativo, que no lo vamos a encontrar en cualquier constitución, es el derecho a ser diferente y a la libre orientación sexual. Esto lo establece el artículo 11.
Dice, se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente. Ya vieron que esto es una terminología moderna. No admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de... Y estas son las famosas categorías sospechosas. Es decir, cuando una legislación discrimina o regula algún tipo de actividad basado en cualquiera de estas categorías, se presume que es discriminatoria porque utiliza una categoría sospechosa. Es raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condiciones psicofísicas, social, económica o cualquier otra circunstancia, y acá dejo abierto a la imaginación constituyente sabiamente, que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Es decir, se utiliza la categoría sospechosa para recortar derechos. Esto pasa mucho a la iglesia de la idea de Estado, de la idea de poder. Por eso hice hincapié en el preámbulo. Claro. No, el preámbulo es cuando abrís la puerta a una constitución. Y ahí te vas a encontrar, a ver, ¿qué me voy a encontrar acá adentro? Tal vez yo creo que mucha gente no lo nota, no lo destaca. Yo siempre en los cursos lo destaco porque ahí te estás fijando a dónde estás entrando. Que estás entrando de acá, yo ya cambié un poquito. Y sobre todo cuando ya te consagran así abiertamente el derecho a ser diferente. Seguimos. Otro derecho humano a la identidad personal. Este está establecido en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad. La ciudad garantiza el derecho a la identidad de las personas. Van a ver que ese artículo es muy amplio porque habla de todo el derecho a la identidad. Desde cómo se registra, que no me pueden negar un DNI si yo no tengo condiciones económicas, es decir, que mi condición económica desventajosa no puede ser la consecuencia de que yo sea un indocumentado. Es decir, que tengo derecho a tener identidad y a tener registro de mi identidad. Acuérdense que el documento no es solamente saber quién uno es. Con el documento se ejercen una innumerable cantidad de derechos. Muchos de esos derechos sociales. Muchísimos. El acceso a la justicia, y esta pauta es muy importante, el acceso a la justicia de todos los habitantes en ningún caso puede limitarse por razones económicas. Esto se llama acceso a la jurisdicción. Y lo ata a que yo tengo derecho a ¿qué? A reclamar judicialmente cuando tengo una afectación de un derecho y lo separa de la capacidad económica que tenga para hacer ¿qué? Para pagar un abogado. Me está diciendo, el Estado te va a tener que brindar las herramientas necesarias para que vos puedas materializar ese acceso a la jurisdicción. Es una pauta estructural de igualdad. Es una pauta muy importante. Las constituciones no modernas hablan de acceso a la jurisdicción. La nuestra federal no dice. Y esta por eso lo recoge. Dice, es importante no solamente porque en definitiva, cuando yo tengo una afectación del derecho, si yo no tengo la herramienta para reclamarlo por la vía que corresponda, es lo mismo que la nada, no existe. Entonces, por eso en el derecho más moderno se dice, bueno, pero bárbaro, tenés que aceitar los mecanismos de protección. Y además que sea factible que lo puedas hacer. Pues si no, todo muy lindo, pero es como si estuviéramos recitando el Padre Nuestro. Bárbaro, fabuloso. ¿Y con esto qué hacemos? Nada. No sirve. No discriminación. Yo hice referencia al artículo 8 porque lo leí antes. Es decir, todas las categorías sospechosas y la pauta de la no discriminación. Luego, tiene algo muy importante. Cuando hablábamos de la legislación o de las normas que se aplicaban en la ciudad autónoma, ¿se acuerdan que yo hablé de ordenanzas y no hablé de algo que se llamaban los edictos policiales? Cuando no existía la ciudad autónoma, teníamos una particularidad acá, que era la existencia de edictos policiales y que determinado tipo de conductas podían llevar a consagrar facultades de arresto al jefe de la policía sin juicio previo, sin absolutamente ninguna de las garantías estas modernas que nosotros tenemos, y además esos edictos, ¿quién dictaba los edictos policiales? Exacto, y yo tenía un jefe de policía que tenía facultades legislativas y judiciales, era una cosa policial, toda, era el sargento García. Pero una persona más. Igual hay algunos que no creo. Si tardamos 17 años en organizar el poder, yo creo que yo salgo, encuentro alguno y me va a decir, ¿seguro? Entonces esto habría que, es como, yo cuando voy a explicar
explicar en los cursos de la facultad cómo es tan difícil. Aparte es un desafío hoy en día explicar derecho constitucional y todo. Yo digo, es como un chiste, pero es en serio, que voy a evangelizar. Porque en realidad estás explicando, no, pero esto no puede ser así, porque la estructura es esta. Pero bueno, es verdad, había que ir con la Constitución de la Ciudad Autónoma, abajo del brazo. ¿Por qué es un desafío? Porque los chicos, ¿qué les pasa? Para chicos y para grandes, yo doy en posgrado y en grado. Y el desafío es porque hay primero porque hay a nivel general hay un desconocimiento de los derechos y de las garantías que tenemos que es infernal. Es muy intenso. Y para los chicos, tanto alumnos, yo en primer grado, en primer año, y gente que se está por recibir y gente que ya se recibió. Y hay veces que hay un conocimiento poco profundo de hasta dónde llega la garantía, hasta dónde llega el derecho. Entonces, y además es un desafío porque yo todos los días tengo un cuestionamiento del diario del tema que voy a dar. Todos los días. Yo doy expropiación y me sacan las leyes de expropiación. Entonces me voy a la clase, explico expropiación y me dicen, pero, y tengo que andar, a mí me encanta, pero es ser y deber ser, ser y deber ser, ser y deber ser. Es muy interesante para el que le gusta, para alguno lo abruma tal vez esto. En la ciudad ni les cuento, cada vez que hay este conflicto y yo tengo que dar derecho público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las manitos levantadas. Pero y entonces, es un desafío. Afortunadamente es un desafío igual, ¿eh? Pero no es un cuestionamiento, es un desafío explicar no, para que la gente aprenda hay más. un profundo, o sea, a mí sí lo que me llama la atención es que hay un profundo desconocimiento. Y yo estoy hablando de un recorte particular de alumnos de derecho. Yo también doy clases de alumnos de ciencia política y tal vez soy más indulgente con los de ciencia política porque digo, tal vez no tienen tanto, pero no, me sorprendo gratamente. Pero hay un... Derecho. Ni siquiera no se median. O de decir, bueno, sí, pero no hay una garantía, entonces ¿qué hago? No, ¿cómo entonces qué hago? Tiene que haber algo, tiene que existir. Esto también es una coyuntura particular y es una cuestión hasta antropológica, te diría. No es una cuestión política, es una cuestión antropológica de creer que el derecho es una cosa que está en un papel y está ahí y que me sirve para... A mí no me interesa eso, a mí me interesa el derecho a la acción. Si no, para mí el derecho se quedó a mitad de camino. Pero porque yo soy muy pragmática, pero bueno. Es como el problema de género. ¿Cómo? Es como el problema de género. La gente a veces no sabe lo que está escrito. ¿No sabe qué es? Lo que está escrito. Digamos, es como si uno debería ser así, pero se hace de esta otra forma, porque sí. Hay infinidad de cuestiones. Yo con las elecciones recientes, de no saber qué es una interna abierta y por qué votas de esa manera, hasta no saber, hasta el día de la elección, que, me voy un minuto de tema, pero todo tiene que ver con todo, vamos a decir, que te iban a dar un troquel y no iban a firmar el documento. Entonces yo decía, ¿por qué en lugar de estar hablando una infinidad de cuestiones que uno escucha en los medios de comunicación no hablaban de esto, que esto era relevante? Saber que, ¿no? Bueno, esa cuestión del régimen de información pública no se cumple en muchas cosas. No, y lo tenés una norma en la Constitución que se por eso, y eso digo, y también la ciudad, que lo confirma también, no se ha hecho la suficiente. Yo no digo que se pueda simplificar un texto constitucional, pero mucha gente, uno sabe marcar y cualquier ciudadano no lo hace, ni los mismos abogados, estudiantes de derecho, etc. Se tendría que haber hecho un texto simplificado de difusión, mucho más masivo, mucho más obligatorio en las escuelas, y eso no se llegó a hacer. Yo participo de una campaña que es a nivel nacional, que es de una ONG que se llama sobre difusión de la Constitución Nacional. Que si no, yo tuve alumnos hace unos años que no sabían que había una Constitución en la Ciudad de Buenos Aires. Yo me azoraba. No, yo iba a dar constitucional. No, ¿cómo que? Sí hay. Bueno, y no es gratuito que no sepan que no hay. Y bueno, me pasa lo mismo con la Constitución Nacional. No se conocen un montón de mecanismos, no se conocen un montón de hasta dónde tenés un derecho, hasta dónde no lo tenés. Un montón, y además hay un problema con la información, que hay un problema de desinformación de un montón de aspectos, de principios, de derechos, de hasta dónde te asiste un derecho. Y eso hace que... Y además hay muchos textos constitucionales, yo tengo una crítica en algunos casos para el de la Ciudad Autónoma, que el lenguaje no fue lo suficientemente llano en algunos aspectos para acercar al ciudadano a la lectura de la Constitución. Es muy técnico en algunos aspectos la Constitución de la ciudad, porque era necesario porque estaba regulado, pero quiero decir, es muy difícil que, y eso pasa, este es el lenguaje que utilizan los juristas, las
sentencias deberían estar redactadas en una forma lo suficientemente amplia como para que cualquier persona la entienda, no para los que hablamos ese lenguaje que hablamos, que cualquier persona que te escucha hablar te dice vos sos un abogado porque estás hablando de internet. Claro, tiene que ser, no digo que sea una cosa de burda, no, digo que tiene que haber una lectura amigable, no una lectura que te aleje. Sí. Yo quería decir mi opinión al respecto de que también los escritos que uno presenta deberían poder presentarse en lenguaje llano y no tener que ser siempre presentados por abogados. Ahí no estoy de acuerdo, pero no porque yo sea abogada, sino porque la representación legal es necesaria. Siempre. En términos de reconocimiento de derechos. Siempre. Eso sí es una pauta esencial. No porque te ahorres el abogado, porque si vos no querés pagar el abogado, y eso es lo que a veces muchos te cuestionan, vos tenés en ciertas condiciones, obviamente, si vos sos Rockefeller no querés pagar el abogado, el colegio de abogados no te va a dar asesoramiento jurídico gratuito. O sea, te va a dar 45 tarjetas para que llamen. No, pero no. En realidad hay determinadas cuestiones técnicas que vos necesitas, es como, vieron que dicen, no, ese albañil construyó 4 o 5 edificios en Puerto Madero, puede levantar todo esto perfectamente. No, falta el plan. Faltan un montón de cuestiones. El derecho no es solamente lo que ves, el derecho es un entramado y en realidad podés estar en un estado de indefensión. Que la preocupación es esa, no es una cuestión solamente corporativa. El problema es que vos mismo, sin darte cuenta, podés caer en un estado de indefensión. Con el tema de Aguas Argentinas, esto todavía no estaba vigente, pero no encontré ningún estudio de abogado que quisiera tomar la representación. ¿De qué? ¿De Aguas Argentinas? En contra de Aguas Argentinas, que tiene una cantidad inmensa de incumplimientos. Pero bueno, después salió la ley, pero antes había denuncias. Sí, hay No, ONG que hicieron denuncias, hubo denuncias. Había muchas, pero no se llevaban adelante. No, sí se hicieron. Después se dictó la ley que dijo yo le suspendo el contrato. Claro. Que fue seria la ley. Sí. Eso fue cuando cortamos la calle Callao. Hay un montón de cuestiones, La ciudad de Buenos Aires tiene unos mecanismos de participación que son distintos a nivel nacional. Y hubo un montón de cuestiones, por ejemplo, me adelanto un tema, pero todo tiene que ver con todo. El amparo en la ciudad de Buenos Aires no tiene plazo. No hay un plazo para que uno presente una acción de amparo. La ley de amparo de la ciudad de Buenos Aires, cuando la sancionan, decía que uno tenía 45 días para presentar el amparo. Se presentó una acción directa de inconstitucionalidad, que la presentó un profesor constitucionalista y abogado, ante el Tribunal Superior, que es donde se presentan las acciones directas, y admitieron y declararon la inconstitucionalidad de ese artículo. Por lo tanto, hoy yo en la ciudad presento un amparo y no tengo que cumplir el plazo. El plazo es desde que conozco el acto u omisión lesiva. Ahí me corrían los 45 días, que son mucho más que los 15 a nivel nacional que tengo para hacer un amparo. Hay un montón de mecanismos de participación. Lo que pasa es que si uno lo toma a nivel global, por ejemplo, las denuncias sobre si los recursos naturales pueden ser privatizados o no, o cómo utilizan, hubo infinidad de planteos, hasta que en un determinado momento hay una coyuntura política que te hace hacer tac, y acá sube. Pero si yo te pongo ejemplos de cuestiones particulares que hicieron como la gota sobre la piedra, infinidad de cuestiones. Lo que pasa es que no se ven. No se ven porque no se difunden. Tal vez ahí nos tendríamos que preguntar por qué no se difunden. No solamente porque hay una intención de no difundir, sino tal vez porque no sea relevante para algunos. Yo no sé cuántas personas se bancarían un programa que le explicara todos los derechos de la ciudad autónoma y lo verían. No sé cuántas. No sé, estoy descartando que lo veo yo. No sé cuántas. No sé cuántas. Se bancarían que yo le explique de categoría sospechosa. Yo no sé. Pasaron los discursos en general en Perón de 1 a 3 de la mañana, que era el discurso de estrategia nacional. ¿En donde me encuentro? En Canal 7. Ah. Hace años. Pero yo me levantaba para verlo. Pero además no dormís a la noche por eso. ¿Cuánto? Con ganas e insomnes. Claro, te necesitaba dos características. Sigo porque me encanta, pero sigo porque si no, no termino más. Bueno. Programa en materia contravencional y de derogación de los edictos policiales. Fuimos a parar a todo esto porque hablamos de miren lo que es la vida, ¿no? De los edictos policiales. Entonces ya no corren más. Es decir, que por suerte le sacamos esa super facultad de la ley. Y luego viene una norma que es esencial, enorme, larguísima, que es el artículo 3, afortunadamente la 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma. Y ahí consagran las garantías procesales del proceso penal, para la redundancia. Y van a ver que ahí tiene una infinidad de pautas, no las básicas, una infinidad de pautas que se tienen que cumplir en el ámbito de la Ciudad Autónoma.
que no es poco importante todo lo que dicen. ¿Ustedes saben por qué a una persona cuando la detienen le tienen que leer los derechos? Vieron que cuando uno, o si no lo vieron, vieron alguna serie norteamericana. Que cuando detienen a una persona, usted tiene derecho a, ahí está lo que me dice Juan, tiene derecho a tener un abogado, si no lo puede pagar, el Estado se lo provee, a permanecer callado, ¿saben por qué? Porque no se Nadie es culpable hasta que se demuestre. Ese es un principio, presunción de inocencia. Bárbaro. ¿Siempre fue así? No. Muy bien, no. ¿Saben hace cuánto tiempo que es así? Que los policías tienen que tener una regla. ¿Estas reglas? No. Un poquito antes. En el mundo, bueno, saben que esto es un invento norteamericano. En la década del 60, la Corte norteamericana dictó un fallo que se llama Miranda. ¿Nunca vieron una serie norteamericana que hablan de las reglas Miranda? Bueno, esas son. Miranda era un latino. ¿Que lo detuvieron y le leyeron algo al latino? No le leyeron nada. Lo vieron y adentro. La Corte norteamericana, que era la Corte Warren, que era la Corte que generó la mayor avance en materia de derechos civiles, todos los derechos fueron reconocidos a partir del precedente de la Corte, es una cosa bastante particular, dicta este precedente, que es el caso Miranda, en donde le dice, que establece garantías del proceso penal. Dice, usted tiene que leerle esto, porque todos los que apresaban declaraban en contra de ellos mismos. Entonces era una cosa estupenda. Más si era afroamericano, latino, chino o cualquier cosa que no fuera WASP, que son los norteamericanos bien blanquitos, protestantes. Porque católico. Bueno, entonces, establecieron esas reglas que son las que todo el mundo tiene que leer. Eso se trasladó al mundo. Nosotros obviamente afortunadamente lo recogimos. Yo siempre digo, porque a veces muchos ven la regla Miranda y no la relación Miranda, es esto. Bueno, las garantías procesales del proceso penal en la Ciudad de Buenos Aires es una regla Miranda ayornada, extendida, bien clarita, con un montón de condimentos. Y es muy importante que existan, porque si nosotros veníamos de esa facultad del jefe de policía, que era el todopoderoso, es como, ¿vieron cuando hay que empezar a reconstruir de vuelta? Bueno, hay que empezar a poner unos cimientos bastante fuertes. Estas garantías están descritas en este artículo 13, que es enorme, yo las voy a enunciar así rápidamente. Nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita, fundada y emanada de autoridad judicial competente, salvo caso de flagrante delito con inmediata comunicación al juez. Flagrante delito, pero va al juez, no se lo queda a nadie. ¿Qué hice? Toqué esto yo. Mucha tecnología. Los documentos que acreditan identidad personal no pueden ser retenidos. Nadie. Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa del juicio, juez designado por ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia en materia penal siempre, acuérdense. Inmediatez, publicidad e imparcialidad. Todas estas características tiene que tener el proceso y el juez que me va a tocar a mí. Esto también tiene su reflejo en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero es mucho más escueto porque es mucho más antiguo, básicamente por eso. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales, no solamente las fundamentales, las garantías del proceso. No vale ese acto. Y todas las pruebas que se hubieran obtenido como resultado del mismo. Esto es algo muy importante porque la Constitución de la Ciudad Autónoma recoge algo que se llama la doctrina del fruto del árbol venenoso, que parece así medio como un dibujito animado, pero tiene un sentido. ¿Qué quiere decir? Que si yo obtengo prueba en forma ilícita, esa prueba no vale. Si yo obtengo prueba violando garantías, violando derechos, esa prueba no sirve. Por eso el fruto del árbol venenoso. El procedimiento de investigación y obtención de pruebas tiene que ser lícito. Aunque después se consiga probar que es así por otro medio. Pero siempre ilícito. Claro. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo... La crítica a la serie norteamericana que van y golpean al hombre y le exigen con un arma en la cabeza que le diga dónde está el narcotraficante, por ejemplo. No, eso en los casos del terrorismo. En el caso del terrorismo hay un dilema moral ahí. Pues se los voy a dejar planteado, no lo vamos a poder resolver. Si yo capto una célula terrorista, sé que van a cometer un atentado en tanta cantidad de... 2 horas va a volar el Pentágono. Vamos a poner el Pentágono, vamos a ponerlo en el Nos reunimos en 3 horas para ir a la no, va a volar el Pentágono. Es así. Y falta que digan sí, vaya.
Bueno, entonces, vamos a hablar del Pentágono. Entonces, la policía norteamericana los detiene, vienen estos grupos, falta que vengan desde Washington, porque siempre las películas actúan, y el de la célula terrorista dice, sí, claro, va a volar el Pentágono, va a pasar esto, va a pasar lo otro. El Pentágono y una escuelita que hay al lado del Pentágono. No existe, pero la inventé yo. Es más emotivo. No, pero hay gente que trabaja en el Pentágono. Sí, el empleado de limpieza de turno de la noche del Pentágono. Son del mismo nivel de los terroristas que agarraron. El empleado de limpieza mexicano del turno de noche que entró cruzando la frontera y documentado. No entra al Pentágono. Quédate en México. Bueno. Que no pasa los datos. No, se vamos a cambiar de país. Vamos a poner Argentina. La jorobé ahora. Vamos a poner una bomba acá. Y acá estamos nosotros. Y al lado hay una escuela, vamos a ser bien emotivos, de niños de hasta 5 años. Y saben que si el terrorista que apresaron no dice la hora, no dice el horario. Dice, sí, va a haber una bomba, che. En algún momento va a haber una bomba y hasta acá llegué. Listo. Bueno, dilema moral. Yo lo puedo torturar para que él me diga a qué hora va a poner la bomba. Porque el dilema moral que tengo, si yo lo torturo a él, es de vos no. Lo torturo, él canta, y yo salvo a cuántos. A todos nosotros que somos fundamentales para la vida del país y a todos los niños que son más fundamentales que nosotros. ¿Es el dilema moral? ¿Qué hago? Sacrifico a uno y salvo a 20. Sacrifico a uno, violo garantías y derechos humanos. Él tiene los mismos derechos humanos. El que está acá. Los mismos derechos humanos que tenemos nosotros. ¿Yo le puedo aplicar la misma regla? Bueno, es un debate. Yo se los dejo. Hay respuestas de los dos lados. Hay respuestas de los dos lados. Hay norteamericanos que te dicen hay que ser más menor, sacrificarlo, y hay otros que te dicen no, hasta él le tienes que cumplir con la regla del debido proceso. Pasan 9 minutos. Para que termine o para que explote la bomba. Ahora pasaron. Sí, gracias. Esto se aplica también al delito de transferido de nación. Exacto. Sí, señora. Bueno, terminamos con esta enunciación y nos vamos, antes de que vuelva. Se le podría aplicar el punto 12 de ese artículo. Cuando el contraventor por su estado no pudiera estar en libertad, debe ser derivado de un establecimiento asistencial. Y a Guantánamo en algún momento dijeron que el establecimiento asistencial. Sí, claro. Ustedes vieron la foto de lo que pasa en Guantánamo, ¿no? Bueno, de asistencial. Pero por eso. Exacto. Pero igualmente no les cuestionemos Guantánamo porque yo no. Paladines de la justicia. Bueno, asegurar a todo detenido, bueno, no sé, cuando yo leo estas cosas no vale reírse. Asegurar a todo detenido alimentación, higiene, cubaje de aire, que se le pueda respirar donde esté, la privacidad, la salud, el abrigo y la integridad psíquica, física y moral. Disponer las medidas pertinentes cuando se trate de personas con necesidades especiales. El allanamiento de domicilio, las escuchas telefónicas, el secuestro de papeles y correspondencia o información personal almacenada solo pueden ser ordenados por orden de juez competente. Esto habría que decirlo 2 veces, a ver si escucho. Se erradica de la legislación, a ver, más allá de la broma, ven que existe la disposición legal y por eso después empiezan los problemas, porque existe la disposición legal. La dificultad es que no estamos juez competente, ¿no? Sí, es el juez que te dice la Constitución. Y ahí dice acusatorio, ¿no? ¿El tema de la ciudad es ejecutivo también como la nación? En realidad tiene que ir a un sistema acusatorio. Se erradica de la legislación. Lo que pasa es que en la ciudad vos no tenés todo el poder judicial conformado. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Yo tengo contencioso administrativo tributario y contravencional. Pero poder penal yo no tengo. Yo uso el de la nación. Exactamente. Exacto. Pero ¿entendés? Mientras no tenga, no lo tengo formado. Existe un poder acusatorio, ¿sí? Claro, pero debería atender a eso. Ese es el tema. Se erradica la legislación de la ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito. Que es el delito en abstracto, ¿vieron? Cualquier manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos. Me parece que esta persona tal vez puede llegar a cometer un delito adentro. Porque el derecho penal se rige ¿por qué? Por el tipo penal. El tipo penal describe la conducta
reprochada. Si la conducta no está incorporada en el tipo, no hay delito, por lo tanto no hay persecución penal. Toda persona condenada por sentencia firme en virtud de error, esto es muy importante, toda persona condenada por sentencia firme en virtud de error judicial tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley. A vos te va a gustar eso. Es decir, que si por un error judicial yo sufro una consecuencia, una afectación de derechos, me van a tener que indemnizar. Esto es una pauta de mala praxis para el Poder Judicial. Ojo. En materia contravencional no rige, esto también es muy importante, no rige la detención preventiva en caso de hecho que produzca daño o peligro que hiciera necesaria la aprehensión. La persona debe ser conducida directa e inmediatamente ante el juez competente. Es el caso de terroristas, ¿no? No, con los travestis, cuando los veían deambulando por ahí, y en alguna época el travesti no era que le decían que es zona roja ni zona roja. Era, pero hablo de los travestis no es una cosa tan grave. Sí. Yo me hago una pregunta. Si a mí me condena un juez, ¿no? Sí. Erróneamente, me dice, bueno, usted lo condenamos erróneamente, digamos, para esta indemnización. ¿Y por qué no se lo condena al juez? No, al juez se lo condena, después se le hace juicio político, se lo remueve del cargo y tiene sus consecuencias. Sí, el tema es que en muchos casos, ¿qué ocurría? Al juez lo saco del cargo, le hago juicio político por mal desempeño, lo pruebo, pero al que sufrió el daño por el error en la aplicación del derecho, error no quiere decir interpretación. Error quiere decir una persona que es inocente y que se probó que es inocente por un error en el procedimiento, lo terminan condenando a 30 años de prisión. Paso que está ahora por la... Exacto. Eso es error judicial. Ojo, el error judicial hay que probarlo. Vos tenés que probar en todo el procedimiento que no se respetaron las garantías, que hubo error, que hubo, por ejemplo, una prueba dice determinada cosa y el juez la interpreta como que dice lo contrario. Probado todo eso. Sí. ¿Qué se le hace al juez? ¿Cómo? Probado que... Se lo saca de su cargo. Y nada más. No, y después puede tener responsabilidad civil. Pero primero lo tenés que sacar del cargo. Lo tenés que sacar del cargo. A vos el que te va a reparar el daño es el Estado. Muy importante. Está diciendo, el daño económico que te haya causado te lo va a reparar el Estado. Y el Estado, cuando vos le hagas una demanda por esto, ¿qué va a hacer con el juez? Va a promover el juicio político. Cuando veamos cómo se designa por juicio, termino con el último. Cuando el contraventor, esto lo dijiste vos, por su estado no pudiera estar en libertad, debe ser derivado a un establecimiento asistencial. Es lo que quería aclarar más porque queda muy... Lo que pasa es muy abiertos. Claro, pero las constituciones tienen que tener fórmulas abiertas. Sí, pero también claro. Otras cosas. Bueno, pero esta norma no es un ejemplo de una constitución que tenga fórmulas abiertas. Esta es una constitución donde fuimos poniendo, es como la historia reciente del país esta norma. Fuimos poniendo todo eso, porque yo esto hoy se lo leo a una persona en Suiza y le digo, el jefe de policía era juez, parte, Dios, todo el que dice, sí señor, sí, durante mucho tiempo. Y ya, punto. Por ejemplo, yo diga, hay un habeas corpus específico para desaparición forzada de personas a nivel nacional y en la ciudad pusieron desaparición de personas, punto, no forzada. ¿Por qué? Porque si no yo tenía que probar que era desaparición forzada, pero puede haber desaparición de personas no forzada de la dictadura. ¿Cuál es la desaparición, lamentablemente, de personas Exactamente. Entonces, ¿ven? Tal vez yo lo voy a analizar en otra medida y digo, ¿y esto qué estoy hablando? Bueno, llegamos hasta acá. Yo vuelvo me voy el 17 de septiembre vuelvo. Así que vamos a seguir con la estructura de derechos, de garantías y de políticas especiales. Si vienen el 17, yo les voy a recomendar algo. Si pueden traer la Constitución de la ciudad, ya te vi, me emocioné cuando te vi. Es interesante, porque a veces vamos y yo traigo siempre un esquemita, pero siempre vamos y venimos sobre las normas y me parece que es más dinámico así. Gracias que me dijo los 9 minutos, son terroristas, un gusto conocernos.